Historia de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Un ángel, quien se identificó como el ángel de Portugal, le habló en primer lugar a los niños diciéndoles: «No temáis, yo soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Luego él se arrodilló, doblándose hasta tocar el suelo con su frente, y rezó: «Dios mío, yo creo, yo os adoro y yo os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no confían y no os aman». Él dijo esta oración 3 veces. Cuando acabó, le dijo a los niños: «Rezad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Él dejó a los niños, quienes empezaron a decir esta oración frecuentemente. Las apariciones del ángel de Portugal. En Portugal rural del 1917, no es inusual el ver a los niños llevando a sus rebaños a pastorear. Esto es lo que los niños de la familia Marto y Santos, todos primos, hacían en estos días. Casi siempre eran Lucía Santos, Francisco Marto y su hermana Jacinta los que con gusto tomaban esta responsabilidad, agradecidos por la suerte de estar al aire libre y de jugar mientras las ovejas pastoreaban en silencio. Ellos llevaban a pequeños grupos de ovejas a pastorear en parcelas pertenecientes a sus padres en diferentes partes de la sierra, el altiplano en el que se encontraba el pueblecito de Fátima, donde se encontraba la iglesia parroquial, y Aljustrel, donde vivían los niños. Dos miradores favoritos eran las colinas que miraban a Aljustrel cerca de un campo llamado Loca do Cabezo, llamado Lugar de la Cabeza, y la Covadairia, Ensenada de Irene, a una corta distancia de Fátima. En estos lugares ocurrieron las apariciones que cambiarían el curso de la vida de estos niños y la historia del siglo XX. La primera aparición del ángel de Portugal. En la primavera de 1917, Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron su primer encuentro con un mensajero celestial, escribiendo en sus memorias, compuestas bajo obediencia a su obispo. Lucía nos cuenta sobre esa primera reunión. «Fuimos esa vez a la propiedad de mis padres, que está abajo del Lugar de la Cabeza, mirando hacia el este. Se llama Chousabela. Como a mitad de mañana comenzó a lloviznar y fuimos seguidos de las ovejas en busca de una roca que nos protegiera. Así fue como entramos por primera vez en el lugar santo. Está en la mitad de una arboleda de olivos que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí uno puede ver la aldea donde yo nací, las casas de mi padre, y también Casa Vela y Eira da Pedra. La arboleda de pinos, que en realidad pertenece a varias personas, se extiende hasta estos lugares. Pasamos el día allí, ya que la lluvia había pasado y el sol brillaba en el cielo azul. Comimos nuestros almuerzos y comenzamos a rezar el rosario. Después de eso, comenzamos a jugar un juego con guijarros. Pasaron tan solo unos segundos cuando un fuerte viento comenzó a mover los árboles y miramos hacia arriba para ver lo que estaba pasando, ya que era un día tan calmado. Luego comenzamos a ver a distancia, sobre los árboles que se extendían hacia el este, una luz blanca que la nieve con la forma de un joven, algo transparente, tan brillante como un cristal en rayos del sol. Al acercarse, pudimos ver sus rasgos. Nos quedamos asombrados y absorbidos, y no nos dijimos nada el uno al otro. Luego, él dijo: «No tengáis miedo. Soy yo, el ángel de la paz. Orad conmigo». Él se arrodilló, doblando su rostro hasta el suelo,
Con un impulso sobrenatural hicimos lo mismo, repitiendo las palabras que le oímos decir. Dios mío, yo creo en vos, yo os adoro, yo espero y yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. Después de repetir esta oración 3 veces, el ángel se incorporó y nos dijo: orad de esta forma. Los corazones de Jesús y María están listos para escucharos. Y desapareció. Nos dejó en una atmósfera de lo sobrenatural que era tan intensa que estuvimos por largo rato sin darnos cuenta de nuestra propia existencia. La presencia de Dios era tan poderosa e íntima que aún entre nosotros mismos no podíamos hablar. Al día siguiente, también esta atmósfera nos ataba y se fue disminuyendo y desapareció gradualmente. Ninguno de nosotros pensó en hablar de esta aparición o hacer ningún tipo de promesa en secreto. Estábamos encerrados en el silencio sin tan siquiera desearlo. El efecto intenso de esta aparición del ángel que tuvo sobre los niños fue diferente a la experiencia un tanto más serena con la de la Virgen al año siguiente. Lucía dice: no sé por qué, pero las apariciones de la Virgen produjeron en nosotros efectos muy diferentes que los de las visitas del ángel. En las dos ocasiones sentimos la misma felicidad interna, paz y gozo, pero en vez de la posición física de postrarse hasta el suelo que impuso el ángel, Nuestra Señora trajo una sensación de expansión y libertad, y en vez de este aniquilamiento en la presencia divina, deseábamos solamente exultar de gozo. No había dificultad al hablar cuando Nuestra Señora se apareció. Había más bien por mi parte un deseo de comunicarme. Esta diferencia puede tal vez ser explicada de la siguiente manera. Los ángeles, cualquiera que sea su coro, tienen en común con Dios una naturaleza espiritual no mezclada con la materia. La bondad de su ser, llena de justicia divina, de acuerdo con el nivel de gloria dado a cada uno, irradia esa santidad sin mediación. Por tanto, proporciona a la capacidad de los seres humanos. No sin razón, las Escrituras demuestran cuán fácil se puede confundir a un ángel apareciéndose a un hombre con el mismo Dios. Sin embargo, cuando se aparece Nuestra Señora, aunque su gloria es mayor a la del alto serafín, su naturaleza humana cubre esta gloria, así como pasó con la naturaleza de nuestro Señor, aún después de su resurrección. Aunque los ángeles también pueden aparecer en una forma más mundana, debía haber sido parte del propósito divino el revelarse a los niños algo de la santidad de Dios. Lucía nos dice sobre este efecto que tardó en desaparecer. Sus palabras se grabaron tan profundamente en nuestras mentes que nunca las olvidamos, hasta el punto en que pasábamos largos ratos de rodillas repitiéndolas, a veces hasta que nos caíamos exhaustos. La segunda aparición del ángel de Portugal. Durante el verano de 1916, los tres primos estaban jugando en el calor del día en el jardín, cerca del pozo detrás de las casas de los Santos en Aljustrel. Lucía describe cómo el ángel se le apareció una vez más, regañándoles por su falta de seriedad espiritual. De repente vimos al mismo ángel cerca de nosotros. ¿Qué estáis haciendo? Tenéis que rezar, rezar. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para vosotros. Debéis ofrecer vuestras oraciones y sacrificios a Dios, el Altísimo. ¿Pero cómo nos debemos sacrificar?, pregunté. En todas las formas que podáis ofrecer sacrificios a Dios, en reparación por los pecados, por los que Él es ofendido, y en súplica por los pecadores. De esta forma, vosotros traeréis la paz a este país, ya que soy su ángel guardián, el ángel de Portugal.
Además, aceptad y soportad con paciencia los sufrimientos que Dios os enviará. Esta aparición renovó el mismo efecto profundo que tuvo el primero en ellos. Francisco, quien a lo largo de las apariciones del ángel y de Nuestra Señora podía ver, pero no escuchar, no tuvo éxito en obtener de las niñas las palabras que el ángel había dicho hasta el próximo día. Lucía nos dice: las palabras del ángel se sumieron en lo profundo de nuestras almas como llamas ardientes, mostrándonos quién es Dios, cuál es su amor para nosotros y cómo Él quiere que nosotros le amemos también, el valor del sacrificio y cuánto le agrada, cómo Él lo recibe para la conversión de los pecadores. Es por eso que a partir de ese momento comenzamos a ofrecerle algunos sacrificios que nos mortificaban. La tercera aparición del ángel de Portugal. Lucía no está segura de cuándo ocurrió la tercera aparición del ángel. Ella cree recordar que fue a finales de septiembre u octubre de 1910, habiéndose dirigido a Cabezo con sus rebaños y estando más atentos a las palabras del ángel, ellos se arrodillaron inmediatamente para orar la oración que les enseñó el ángel. Después de haber repetido esta oración, no sé cuántas veces vimos a una luz extraña brillar sobre nosotros. Levantamos nuestras cabezas para ver qué pasaba. El ángel tenía en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia, de donde caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, se arrodilló cerca de nosotros y nos pidió que repitiésemos 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencia por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y por el del Inmaculado Corazón de María, os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Después se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia. La hostia me la dio a mí, y el contenido del cáliz se lo dio a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofreced reparación por ellos y consolad a Dios. Una vez más, él se inclinó al suelo repitiendo con nosotros la misma oración 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencias por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón, y por el del Inmaculado Corazón de María, os pido humildemente la conversión de los pobres pecadores. Y después de haber repetido el ángel 3 veces esta oración, desapareció. Abrumados por la atmósfera sobrenatural que nos envolvía, imitamos al ángel en todo, arrodillándonos, postrándonos como él lo hizo y repitiendo las oraciones como él las decía. Fue de esta forma en la que fueron catequizados en oración, sufrimiento por reparación, y en la doctrina de la Santa Eucaristía, y fortalecidos por el pan de los ángeles, como los niños de Fátima fueron preparados para la visita de la reina de Portugal, la Inmaculada Virgen María. Apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, 1917. Casi 8 meses pasaron desde la última aparición del ángel. Lucía, Francisco y Jacinta continuaron haciendo lo que el ángel les había enseñado, orando y ofreciendo sacrificios al Señor. Lucía tenía ahora 10 años, Francisco 9 en junio, y Francisca acababa de cumplir 7 años en marzo, cuando el 13 de mayo de 1917 decidieron llevar sus ovejas a unas colinas que pertenecían al padre de Lucía, conocidas como Cova da Iria,
o Ensenada de Irene. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen María, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario, se les apareció en 6 ocasiones en 1917. En 1920, solo a Lucía. Tan importante como el lugar y el momento era la situación a nivel mundial. En esos momentos la Primera Guerra Mundial hacía estragos en Europa, conduciendo a la humanidad a la forma más salvaje de guerra vista hasta el día de hoy. En la lejanía de Moscú, Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social ruso en noviembre de 1917, y en la que sumergió eventualmente casi la mitad de los habitantes de esta tierra. Fue en este contexto en el que el cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los males morales y sociales del mundo. El mensaje de Fátima. Aparición de la Virgen de Fátima del 13 de mayo de 1917. Llevando a su rebaño fuera de Aljustrel, en la mañana del 13 de mayo, la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, los 3 niños pasaron Fátima, donde se encontraban la parroquia y el cementerio, y prosiguieron más o menos 1 kilómetro hacia el norte, a las pendientes de Coba. Aquí dejaron que sus ovejas pastorearan, mientras ellos jugaban en la pradera que tenía algún que otro árbol de roble. Después de haber tomado su almuerzo, alrededor del mediodía, decidieron rezar el rosario, aunque de una manera un poco trucada, diciendo solo las primeras palabras de cada oración. Al instante ellos sufrieron un sobresalto que después describieron como un rayo en medio de un cielo azul. Pensando que una tormenta se acercaba, debatían si debían recoger las ovejas e irse a casa. Preparándose para hacerlo, fueron nuevamente sorprendidos por una luz extraña. Comenzamos a ir a cuesta abajo, llevando a las ovejas hacia el camino. Cuando estábamos en la mitad de la cuesta, cerca de un árbol de roble, el gran árbol que hoy en día está rodeado de una reja de hierro, vimos otro rayo, y después de dar unos cuantos pasos más, vimos en un árbol de roble, uno más pequeño, más abajo en la colina, a una señora vestida de blanco, que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz clara e intensa, como una copa de cristal llena de pura agua cuando el sol radiante pasa por ella. Nos detuvimos asombrados por la aparición. Estábamos tan cerca que quedamos en la luz que ella irradiaba, casi 1,5 metros. «Por favor, no temáis, no os voy a hacer daño». Lucía respondió por parte de los 3, como lo hizo durante todas las apariciones. «¿De dónde sois? Yo vengo del cielo». La señora vestía con un manto puramente blanco, con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la yema más radiante de todas. Quieta, Lucía no tenía miedo. La presencia de la señora le producía solo felicidad y gozo confiado. «¿Qué queréis de mí? Quiero que regreséis aquí los días 13 de cada mes, durante los próximos 6 meses a la misma hora. Luego te diré quién soy y qué es lo que más deseo. Y volveré aquí una 7ª vez. Sí, tú irás al cielo. Y Jacinta, ella también irá. Y Francisco, él también. Pero primero debe rezar muchos rosarios». La señora miró a Francisco con compasión por unos minutos, matizado con una pequeña tristeza. Lucía después se acordó de algunos amigos que habían fallecido. «¿Y María Nieves está en el cielo?» «Sí, ella está en el cielo». «¿Y Amelia?» «Ella está en el purgatorio». «Os ofreceréis a Dios y aceptaréis todos los sufrimientos que Él os envíe en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores». «Oh sí, lo haremos. Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá». Lucía relata que mientras la señora pronunciaba estas palabras,
abría sus manos y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró nuestros corazones y nuestras almas, y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios, y podíamos vernos abrazada por ella. Por un impulso interior de gracia, caímos de rodilla, repitiendo en nuestros corazones: «Oh Santísima Trinidad, te adoramos, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento». Los niños permanecían de rodillas en el torrente de esta luz maravillosa hasta que la señora habló de nuevo, mencionando la guerra en Europa, de la que tenían poca o ninguna noción. Rezad el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. Después de esto, ella comenzó a elevarse lentamente hacia el este, hasta que desapareció en la inmensa distancia. La luz que le rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas. Es por eso que a veces decíamos que vimos a los cielos abrirse. Los días siguientes estuvimos llenos de entusiasmo, aunque ellos no pretendían que fuera así. Lucía había prevenido a los otros de mantener su visita en secreto, sabiendo correctamente las dificultades que ellos experimentarían si los eventos se supiesen. Sin embargo, la felicidad de Jacinta no pudo ser contenida cuando prontamente se olvidó de su promesa y se lo reveló todo a su madre, quien la escuchó pacientemente, pero le dio poca credibilidad a los hechos. Sus hermanos y hermanas se metían con sus preguntas y chismes. Entre los interrogadores, solo su padre, tío Marto, estuvo inclinado a aceptar la historia como verdad. Él creía en la honestidad de sus hijos y tenía simple apreciación de las obras de Dios, de manera que él se convirtió en el primer creyente de las apariciones de Fátima. La madre de Lucía, cuando finalmente escuchó lo que había ocurrido, creyó que su propia hija no solo era la instigadora de un fraude, sino de una blasfemia. Lucía comprendió rápidamente lo que la señora quería decir cuando dijo que ellos sufrirían mucho. María Rosa no pudo hacer que Lucía se retractara aún bajo amenazas. Finalmente la llevó a la fuerza donde el párroco, el padre Ferreira. Por otro lado, el padre de Lucía, quien no era muy religioso, estaba prácticamente indiferente, atribuyendo todo a los caprichos de mujeres. Las próximas semanas, mientras los niños esperaban su próxima visita de la señora en junio, les revelaron que tenían pocos creyentes y muchos en contra en Aljustrel y Fátima. Aparición de la Virgen de Fátima del 13 de junio de 1917. En Portugal, el 13 de junio es una gran fiesta, la fiesta de San Antonio de Lisboa, conocido comúnmente como San Antonio de Padua. Este milagroso franciscano nació en Lisboa y había entrado a la vida religiosa como un canónico regular de la Santa Cruz, residiendo primero en Lisboa y después en Coimbra, antes de dejar la orden portuguesa para ingresar a la nueva orden de hermanos franciscanos menores y esperar el martirio en tierras lejanas de misión. Esta fecha citada del 13 de junio era y es la fiesta de los niños en Portugal, de manera que los padres de Lucía naturalmente pensaron que las festividades de la parroquia de Fátima distraerían a Lucía de su cita en Coba. Sin embargo, no afectada por esta táctica, Lucía y los Marto procedieron a ir al sitio de la aparición para cumplir con su cita al mediodía. Cuando ellos llegaron, vieron que había una pequeña multitud esperándolos. Después de haber recitado el rosario con Jacinta y Francisco, junto con las personas que estaban presentes, vimos otra vez el reflejo de la luz que se nos acercaba. Solíamos decir que eran rayos, y después a Nuestra Señora en el roble como en mayo. Por favor, dígame, señora, ¿qué es lo que quiere de mí? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continuéis diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, hijos míos, quiero que recéis de esta manera: oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quiero que aprendáis a leer y a escribir, y luego os diré qué más quiero de vosotros. ¿Nos llevará al cielo? Sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero a mi inmaculado corazón. ¿Debo permanecer en el mundo sola? No sola, hija mía, y no debes estar triste. Yo estaré contigo siempre, y mi inmaculado corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios. En el momento en que ella dijo las últimas palabras, abriendo sus manos, ella nos transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. En ella sentíamos que estábamos sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia los cielos, y yo en la parte que se derramaba sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. Entendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. La aparición terminó como en la primera ocasión, con la Señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. A pesar del gozo de esos preciosos momentos, el dolor de los niños continuó las siguientes semanas, moderado por la creencia de muy pocos de los presentes en Cova ese día. Ellos sabían que algo inusual había ocurrido. Vieron los rayos. Algunos percibieron un cierto oscurecimiento del sol, otros una pequeña nube gris que iba y venía mientras ocurría la aparición. Y ellos creyeron. Sin embargo, las dificultades con sus familias no cesaron, especialmente con sus madres, quienes estaban verdaderamente alarmadas, ya que los eventos no solo continuaban, sino que más bien se expandían. A esto se le añadió la ardua cautela del párroco, que sospechaba que después de todo esto fuera a ser real, pero del demonio. Aparición de la Virgen de Fátima del 13 de julio de 1917. Mientras se acercaba la fecha de julio, Lucía continuaba turbada por las palabras de su párroco, que advertía que el diablo podría estar detrás de estas apariciones. Finalmente ella le confió a Jacinta que su intención era de no ir. Pero cuando el día finalmente llegó, sus miedos y ansiedades desaparecieron, de manera que a las 12 estaba en Cova con Jacinta y Francisco, esperando la llegada de la bella señora. La aparición del 13 de julio probó ser en muchas formas la parte más controvertida del mensaje de Fátima, proveyendo un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente. Las primeras 2 partes, la visión del infierno y la profecía del futuro rol de Rusia y cómo prevenirlo, no serían reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario, en obediencia al obispo, en 1941. La tercera parte, comúnmente conocido como el tercer secreto, fue más tarde comunicado al obispo, quien lo envió sin leer al Papa Pío XII. Unos minutos después de haber llegado a Cova da Iria, cerca de la encina, donde gran número de personas estaban rezando el rosario, vimos un flash de luz una vez más, y un momento después Nuestra Señora se apareció en la encina. Lucía, dijo Jacinta, habla, la Señora te está hablando. Sí, dijo Lucía. Ella habló humildemente, pidiendo perdón por sus dudas con todos sus gestos, y le dijo a la señora: ¿Qué queréis de mí? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Continúéis rezando el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para poder obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo el rosario puede obtenerlo. Sí, yo quisiera preguntarle: ¿quién es usted? Y si puede hacer un milagro para que todo el mundo sepa a ciencia cierta que se ha aparecido. Debéis venir aquí todos los meses, y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero. Después haré un milagro para que todos crean. Por tanto, segura de lo que decía, Lucía comenzó a poner ante la señora las peticiones que todos le habían confiado. La señora dijo muy gentilmente que ella curaría a algunos, pero que a otros no los curaría. ¿Y el hijo paralítico de María da Capelina? No será curado.
ni de su enfermedad ni de su pobreza, y debe asegurarse de rezar el rosario junto a su familia todos los días. Otro caso encomendado por Lucía a la señora fue el de una mujer enferma, quien pidió que se la llevaran al cielo. Dile que no tenga prisa, dile que yo sé muy bien por qué y cuándo yo vendré a buscarla. Haced sacrificios por los pecadores y decid seguido, especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debía haber sido esta visión la que hizo que yo gritara, como dice la gente que hice. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a horrorosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo tan amable y tan tristemente: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si vosotros hacéis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI, cuando veáis una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida. Esto ocurrió el 28 de enero de 1938. Sabréis que esta es la señal que Dios les dará y que indicará que está a punto de castigar el mundo con la guerra y el hambre y con la persecución de la Iglesia y del Papa. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mi Inmaculado Corazón y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un período de paz. En Portugal la fe siempre será preservada. Recordad, no debéis decirle esto a nadie más que a Francisco. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. ¿Hay algo más que quiera de mí? No, no quiero nada más de ti hoy. Luego, al igual que antes, Nuestra Señora comenzó a ascender hacia el este, hasta que finalmente desapareció en la inmensa oscuridad del firmamento. La posesión del secreto probó ser una gran prueba para los 3 pequeños. La familia, los vecinos, seguidores de la aparición, hasta el clero, trató sin éxito que fuera revelado. Finalmente, en cuanto el día de la aparición se iba acercando, hasta el gobierno civil, que era secular y venenosamente anticlerical, alarmado por el número de personas que estaban interesándose en los eventos de Fátima, atentaron con arrebatárselos y en el proceso exponer a la Iglesia como colaboradora en un fraude. Aparición de la Virgen de Fátima del 19 de agosto de 1917. Bajo el pretexto de proveerles de su propio automóvil para que los niños pudieran trasladarse seguramente en medio de la multitud que rodeaba sus hogares, el administrador civil o alcalde del distrito en el que estaba ubicado Fátima llegó a Aljustrel en la mañana del 13 de agosto
En un intento por conocer la verdad sin éxito, el 11 de agosto, Arturo Santos, un apóstata católico, había planeado una trampa que dejaría a los niños bajo su custodia para forzarlos a revelar todo. Como acto de buena fe, se ofreció para llevar a los 3 niños y a sus padres a ver al párroco, quien él decía que quería verles, y así fue a Coba. En la casa parroquial, él abandonó esta artimaña, así como a los padres, llevándose solo a los niños hasta la sede del distrito en Vilanova de Ouren, a unas 9 millas de distancia. Aquí él intentó comprarlos, los amenazó de muerte y encerrándolos en una celda con otros criminales para hacerlos retractar de su historia. Todo esto sin ningún resultado. A pesar de sus edades, su fe en la señora y su coraje fueron imperturbables. Mientras tanto, en Coba, al mediodía del día 13, los signos externos característicos de la aparición se hicieron visibles para la multitud, la mayor multitud hasta ese momento. Después que estos signos terminaron, la multitud se dispersó sin saber nada de las trampas tendidas por el gobierno. Sin embargo, el juicio de los niños continuó por 2 días, preocupando de gran modo a sus familias. Finalmente, en la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, el administrador los condujo de nuevo a Fátima y los dejó a los pies de la rectoría. Aquí fueron vistos por la gente que salían de misa tratando de saber por parte del tío Marto dónde habían estado los niños. Este fue el único esfuerzo serio por parte de las autoridades para intervenir en el tema de la señora de Fátima. En cuanto a los planes de la señora, fueron retrasados un poco. El domingo 19, Lucía, su hermano Juan y Francisco estaban pastoreando sus ovejas en un lugar llamado Baliños. Estaba ubicado al lado de la misma colina opuesta a Aljustrel, donde se les apareció el ángel 2 veces, un poco más al norte. Alrededor de las 4 de la tarde, presintiendo que la señora estaba a punto de aparecer, Lucía trató sin éxito de convencer a su hermano Juan que fuera a buscar a Jacinta, hasta que le ofreció unos cuantos centavos para ir a buscarla. Mientras ella y Francisco esperaban, vieron la luz típica. El momento en el que Jacinta llegó, se apareció la señora. ¿Qué queréis de mí? Que vengáis otra vez a Coba de Iría, el 13 del mes que viene, y continuéis rezando el rosario todos los días. El último día yo haré un milagro para que todos crean. Quiero que hagáis 2 andas para cargar estatuas para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Quiero que tú y Jacinta llevéis una de ellas con otras 2 niñas. Vosotros 2 os vestiréis de blanco. Y luego quiero que Francisco, con 3 niños, ayudándolo, carguen la otra. Los niños también han de vestir de blanco. Lo que quede de las ofrendas ayudará para la construcción de la capilla que ha de ser construida aquí. Lucía luego preguntó por la curación de algunos enfermos. Algunos los curaré durante este año. Y mirándolos tristemente les dijo: rezad, rezad, rezad mucho, haced sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno, porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. Habiendo dicho esto, se retiró como lo había hecho en otras ocasiones. Aparición de la Virgen de Fátima del 13 de septiembre de 1917. A pesar del ridículo y las burlas causadas por la prensa secular y atea, más de 30,000 personas se reunieron en Coba para la aparición del mes de septiembre. Ahora, mientras se rezaba el rosario, la multitud pudo ver a los niños ponerse de pie mirando hacia el este y ver cómo la admiración se apoderaba de sus rostros. Un momento, mientras los niños esperaban, mirando y mirando, sus ojos en la encina, su gozo encendido como una llama. Ya habían caído de rodillas de nuevo, y personas cerca de Lucía la escucharon decir: ¿qué queréis de mí? Continuad rezando el rosario, hijitos míos. Hacedlo todos los días para que cese la guerra. En octubre vendrá nuestro Señor, así como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Monte Carmelo. San José se aparecerá con el niño Jesús para bendecir al mundo. A Dios le agradan vuestros sacrificios, pero no quiere que os pongáis las cuerdas de noche para ir a dormir. Solo ponéroslas durante el día.
Tengo las peticiones de muchas personas que piden su ayuda. ¿Curaréis vos a una niña que es sordomuda? Ella mejorará en un año. Y las conversiones que algunos han pedido, las sanaciones de los enfermos, algunas las curaré, a otras no. Nuestro Señor no confía en todos ellos, pues algunos, recuperada su salud, volverían a caer en sus vicios y pecados. ¿Quiere que se construya una capilla pequeña aquí con el dinero que las personas han dejado aquí? Sí, deseo que se construya una capilla en honor de Nuestra Señora del Rosario. Pero diles que se utilice solo la mitad de ese dinero para esto. La otra mitad será para las 2 andas que ya os comenté y vosotros sabéis. Muchos creen que yo soy una impostora y un fraude. Dicen que merezco ser colgada o quemada. ¿Podéis por favor hacer un milagro para que ellos crean? En octubre haré un milagro que permitirá que todos crean. La entrevista había terminado. La visión se elevó como antes, y Lucía, señalando a la señora, le dijo a la multitud: si desean verla, miren. Aparición de la Virgen de Fátima del 13 de octubre de 1917. Durante la noche del 12 al 13 de octubre había llovido toda la noche, empapando el suelo, y a los miles de peregrinos que viajaban a Fátima de todas partes, a pie, por carro y en carreteras venían, entrando a la zona de Coba por el camino de Fátima de Leiria, que hoy en día pasa frente a la gran plaza de la Basílica. De ahí bajaban hacia el lugar de las apariciones. Hoy en día, en el sitio, está la capillita moderna de vidrio, encerrando la primera que se construyó, y la estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde estaba la encina. En cuanto a los niños, lograron llegar a Coba entre las adulaciones y el escepticismo que los había perseguido desde mayo. Cuando llegaron, encontraron críticos que cuestionaban su veracidad y la puntualidad de la señora, quien había prometido llegar al mediodía. Ya habían pasado las 12 según la hora oficial del país. Sin embargo, cuando el sol había llegado a su apogeo, la señora se apareció como había dicho. ¿Qué queréis de mí? Quiero que se construya una capilla aquí en mi honor. Quiero que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra pronto terminará y los soldados regresarán a sus hogares. Sí, sí, me dirá su nombre. Yo soy la señora del Rosario. Tengo muchas peticiones de muchas personas. Se las concederá. Algunas serán concedidas y las otras debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben de ofender más a nuestro Señor. Ya es ofendido demasiado. Y eso es todo lo que tiene que pedir. No hay nada más. Mientras la señora del Rosario se elevaba hacia el este, ella tornó las palmas de sus manos hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, nubes oscuras continuaban oscureciendo el sol, que de repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata. Miren el sol. En este momento, 2 distintas apariciones pudieron ser vistas: el fenómeno del sol presenciado por los 70,000 espectadores y aquella que fue vista solo por los niños. Lucía describe esta aparición en su diario. Después que la Virgen desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a José y al niño Jesús, que parecían estar bendiciendo al mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando esta aparición terminó, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Me parece que era la Dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, al igual que lo había hecho San José. Esta aparición desapareció y vi a Nuestra Señora una vez más, parecida a Nuestra Señora del Carmen. Solo Lucía vio la última aparición, como anticipando su entrada al Carmelo unos años después. Estas serían las últimas apariciones en Fátima para Jacinta y Francisco. Sin embargo, a Lucía Nuestra Señora se le apareció una 7ª vez en 1920, como lo había prometido la señora el mes de mayo. Esta vez Lucía estaba en oración en la Coba, antes de dejar Fátima para ir a un internado de niñas. La señora vino para alentarla a que se dedicara enteramente a Dios. Mientras los niños veían las diversas apariciones de Jesús, María y San José, la multitud presenció un prodigio diferente, el ahora conocido como el famoso milagro del sol.
testimonios sobre las apariciones de la Virgen de Fátima. Entre los testigos estaban los siguientes: O Século, un periódico de Lisboa progubernamental y anticlerical. Desde el camino donde estaban estacionados los vehículos, donde cientos de personas se habían quedado, ya que no querían pisar el lodo, uno podía ver la gran multitud volverse hacia el sol, que parecía sin nubes y estaba en su apogeo. Parecía una placa de pura plata y se podía mirar fijamente sin incomodar. Pero pudo haber sido un eclipse que sucedía en ese momento. Pero en ese mismo momento se produjo un gran grito, y uno podía escuchar a los espectadores más cercanos gritar: ¡Un milagro! ¡Un milagro! Ante el asombro reflejado en los ojos de los espectadores, cuya semblanza era bíblica, ya que todos tenían la cabeza descubierta y que buscaban ansiosamente algo en el cielo, el sol temblaba, hizo ciertos movimientos repentinos, fuera de leyes cósmicas. El sol danzaba de acuerdo a las expresiones típicas de la gente. La mayoría admitió ver el sol danzando y temblando. Otros afirmaban que habían visto el rostro de la Virgen Santísima. Otros juraron que vieron el sol girar como una rueda que se acercaba a la tierra, como si fuera a quemarla con sus rayos. Algunos dijeron haber visto cambios de colores sucesivamente. El diario O Día de Lisboa, edición 17 de octubre de 1917, narra de la siguiente manera: a la 1 en punto de la tarde, mediodía solar, la lluvia cesó. El cielo de color gris nacarado iluminaba la vasta región árida con una extraña luz. El sol tenía como un velo de gasa transparente que hacía fácil el mirarlo fijamente. El tono grisáceo, madre perla en que se tornó en una lámina de plata, que se rompió cuando las nubes se abrían, y el sol de plata envuelto en el mismo velo de luz gris se vio girar y moverse en el círculo de las nubes abiertas. De todas las bocas se escuchó un gemido y las personas cayeron de rodillas sobre el suelo fangoso. La luz se tornó en un azul precioso, como se atravesaba el vitral de una catedral, y esparció sus rayos sobre las personas que estaban de rodillas con los brazos extendidos. El azul desapareció lentamente, y luego la luz pareció traspasar un cristal amarillo. La luz amarilla tiñó los pañuelos blancos. Lo mismo sucedió en los árboles, las piedras y en la sierra. La gente lloraba y oraba con la cabeza descubierta ante la presencia del milagro que habían esperado. Los segundos parecían como horas, así de intensos eran. Tío Mardo, podíamos mirar con facilidad el sol, que por alguna razón no nos cegaba. Sus rayos se esparcían en muchas direcciones y pintaban todas las cosas en diferentes colores: los árboles, la gente, el aire y la tierra. Pero lo más extraordinario para mí era que el sol no lastimaba nuestros ojos. Todo estaba tranquilo y en silencio, y todos miraban hacia arriba. De pronto pareció que el sol dejó de girar. Luego comenzó a moverse y a danzar en el cielo, hasta que parecía desprenderse de su lugar y caer sobre nosotros. Fue un momento terrible. Amigos, ofrezcamos siempre a Nuestra Señora del Rosario el Santo Rosario por el bien de todos nuestros países, por el bien de todas nuestras familias, por el bien de nuestras almas, y podamos ir a la eternidad, al cielo. Deseamos infinitamente que esta hermosísima historia de Nuestra Señora de Fátima la compartas con tus seres queridos. Suscríbete a nuestro canal Reporte Católico y difunde esta hermosa historia de Nuestra Señora de Fátima. Y a ella le decimos, unidos en la fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Nuestra Señora del Rosario nos bendiga